Tenemos al abogado internacionalista Francisco Belaunde, al cual le agradecemos su presencia en RPP. Buenas noches, señor Belaunde. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Sí, no, queremos contar con ustedes. Sabemos que ha prestado atención a la entrada en funciones hoy de Gabriel Boric, tanto la composición de su gabinete como el discurso que ha pronunciado hoy. Explíquenos cuál es la coalición representada en el gabinete ministerial. Se trata de 24 ministros, 14 mujeres, 10 hombres. Se nos dice que de los 10 hombres solamente uno lleva corbata, que es el ministro de Economía, todos los demás, incluido el presidente, sin corbata. Y es natural que haya dicho en ese contexto, señor Boric, que ha llegado al poder una nueva alianza, pero también una nueva generación. Pero desde el punto de vista de los partidos que respaldan esta coalición y que están representados en el gabinete, explíquenos quiénes son y qué poder tienen al interior de la coalición gobernante. A ver, esto es el Frente Amplio, ¿no? Que es una especie de partido, que en realidad es una especie de coalición de partidos que se formó en el 2017 inicialmente, pero que después ha sufrido una serie de conversaciones, digamos, de gente partidos que se iban, se regresaban, gente de izquierda, obviamente, de ese Frente Amplio también forma parte, por supuesto, el Partido Comunista. Es decir, hay una cantidad enorme de partidos, es un poco pareciera, a veces da la impresión que fuera por la cantidad de partidos que hay, un poco lo que fue la izquierda peruana en el siglo, entre los años 70, 80, ¿no? O sea, una cantidad enorme de partidos, algunos inscritos, otros no. Bueno, más o menos el Frente Amplio vendría a ser algo similar. Uno de los partidos que forma parte de eso es Convergencia Social, que es el partido de Boric, ¿no? Que se proclama socialista, pero también feminista al mismo tiempo. Entonces, y hay, bueno, diferentes corrientes, unas más radicales que otras, ¿no? Y entre ellos, como digo, el Partido Comunista, que tiene un lugar en esta coalición, en particular a través de Camila Vallejo, que es un poco la vocera del nuevo gobierno, más un par de ministros más, ¿no? Entonces, es un partido más que, por supuesto, se ha ido... digamos, el paisaje político chileno se ha ido renovando, ¿no? En una época estaban dominando básicamente la derecha, ¿no? Clásica, con la Unión Democrática Independiente, la UDI, ¿no? y Renovación Nacional, y por otro lado el Partido Socialista con el Partido Demócrata Cristiano y otros más que conformaban, pues, centro-derecha, centro-izquierda. Ahora esto ha, de alguna manera, el panorama político ahora es mucho más variado que antes, ¿no? Entonces, y por supuesto, en el Frente Amplio también forma parte una formación, obviamente, ecologista, autonomistas, en fin, hay una serie de movimientos que forman parte de toda esta coalición, pero claro, se distinguen obviamente por ser una izquierda, más a la izquierda de lo que era el Partido Socialista, ¿no? Aunque es verdad que además han incorporado a este gobierno también algunas figuras socialistas, ¿no? Entre ellos al ministro de Economía, ¿no? El señor Mario Marcel, que venía desempeñándose, parece que con éxito, como presidente del Banco Central. Conocemos de eso en el Perú. Ahora el señor Marcel, veo que él ha declarado hoy: no estamos para impedir que las cosas sucedan, sino para posibilitar que se hagan bien. Entonces parece que es la cuota de la ortodoxia económica, el sentido común, y que ha tranquilizado a los mercados, que la economía vaya a ser gerenciada por una persona como el señor Marcel, ¿no? Sí, eso es interesante. Él en declaraciones anteriores había dicho que estamos buscando un cambio, pero que sean sostenibles. Lo que quiere decir llevar a cabo, ¿no?, una política económica responsable. Entonces es un claro mensaje de Boric a los mercados, a la gente preocupada, ¿no? Donde dice, ok, cambio sí, pero con responsabilidad. Interesante también porque, aparte del caso de Marcel, las figuras que ha nombrado Boric son personas, claro, de izquierda, pero con pergaminos académicos y profesionales de primer nivel, ¿no? Esa es una cosa que llama mucho la atención en las personas que él ha nombrado, tanto mujeres como hombres, ¿no? Entonces es una cosa, es un rasgo muy interesante de este nuevo gobierno, ¿no? Ahora, desde el punto de vista político e institucional, hay una situación bastante inédita, porque el presidente tendrá que articular su acción con el Congreso, donde no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, pero además también con la Asamblea Constituyente, que ellos llaman,
convención constitucional. Explíquenos qué dificultades va a enfrentar en uno y otro caso. A ver, teóricamente la Convención Constitucional tiene su papel, que es únicamente hacer el trabajo de redactar la Constitución para los problemas, para que no tiene tanto plazo, están un poco corriendo contra el tiempo, ¿no? Sí. Entonces tienen que correr con eso y solamente se tiene que dedicar solamente a eso. Ahora, por otro lado, pues el presidente va a tener que buscar apoyos, tratar de encontrar acuerdos en el Congreso, donde efectivamente no tiene mayoría, ¿no? La cosa pudo haber sido de repente más complicada si es que José Antonio Kast hubiera sido elegido presidente, porque entonces en ese caso probablemente la Convención Constitucional eventualmente hubiera estado tentada, como se señaló en un momento, en recortar el mandato del presidente y del Congreso elegido para dar un paso a unas nuevas elecciones con presidente y legislativo elegidos bajo la nueva Constitución. Obviamente, haber sido elegido Boric, evidentemente la cosa cambia, porque la Convención Constitucional está pues dominada por la izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que él finalmente me parece que va a poder, tiene un frente complicado, porque para el Congreso, el Congreso no va a ser un frente fácil, y claro, va a tener que también estar atento un poco a lo que se hace en la Convención Constitucional, porque lo que podría ser eventualmente su posterior, la siguiente fase de su presidencia ya bajo la nueva Constitución. Va a tener que estar obviamente en sintonía o en todo caso atento a lo que se está haciendo en la Convención. Pero en principio la Convención hace su trabajo, no tiene que normalmente interferir en lo que está haciendo el gobierno y el legislativo, ¿no? Eso se podría dar, como digo, se hubiera dado, sospecho yo, si hubiera sido a José Antonio Kast elegido presidente. Ahora, aunque no se ha aprobado todavía el nuevo texto constitucional, parece claro que se dirige hacia la definición del Estado chileno como un Estado plurinacional. Yo quisiera que nos explique eso, y este concepto viene junto a otras definiciones que se dan por descontadas. Uno, una justicia autónoma para los indígenas chilenos, un régimen judicial aparte, y lo que sí puede interferir con la política del Estado es autonomía para las regiones. Bueno, a ver, Chile siempre ha sido un país centralista, ¿no? Es más, las regiones hasta hace muy poco eran los gobernadores eran nombrados por el gobierno. Lo que se quiere, bueno, si se quiere ir hacia un Estado, digamos, con regiones más autónomas, bueno, después de todo existe el federalismo, ¿no? Que existe en varios países, o sea, que se busque una mayor autonomía. Bueno, ¿por qué no? El tema está en qué consiste exactamente esa autonomía y hasta dónde va, ¿no? Después, el tema de efectivamente plurinacional, bueno, se habla de autonomías incluso indígenas. El tema está cómo se maneja eso, porque en medio de todo, por ejemplo, los mapuches no es que vivan solamente en un solo lugar, ¿no? Los mapuches están efectivamente en una parte de la Araucanía, pero también están en Santiago, ¿no? Y creo que la mayoría de los mapuches en realidad se puede decir que viven ahí, ¿no? Entonces, creo que la mitad, 900.000, dicen que en el área metropolitana y 900.000 en el sur, ¿no? Claro, entonces el tema está cómo se va, a articular cómo sería esa autonomía indígena con una población que efectivamente vive, repartida, ¿no? Y en cuanto a la justicia indígena, bueno, sí, eso se puede implementar hasta cierto punto, evidentemente, porque, por ejemplo, ¿no? Acá en el Perú, los ronderos pueden practicar su justicia, ¿no? Con el chicote, por ejemplo, ¿no? Por eso en realidad viola los derechos humanos, porque los castigos físicos están prohibidos, ¿no? Entonces, ¿cómo articular precisamente la justicia indígena con los derechos humanos? Y después la Corte Suprema. Normalmente la Corte Suprema debería ser la cúspide del sistema judicial, englobando también a la justicia indígena. Algunos decían, no, pero tiene que ser aparte. No, o sea, la justicia tiene que ser un solo
dicho sea de paso que ya no se llamaría Poder Judicial, sino Sistema de Justicia Nacional. Los sistemas nacionales de justicia le van a cambiar el nombre, ¿no? Y no, según la nueva Constitución. Esos son temas que efectivamente van a tener que ser resueltos eventualmente ya por la ley, porque finalmente lo que está haciendo esta Constitución es fijar una serie de principios que después van a tener que ser desarrollados por la ley, ¿no? Muchas gracias, Francisco Belaunde, por estas explicaciones sobre el día que ha vivido Chile hoy. Vamos a esperar cómo se plantean y qué anuncio va a hacer ya cuando haya que, naturalmente, pasar al acto, porque por el momento lo que tenemos es un discurso, si bien largo, un poco todavía amplio y no ha entrado a los detalles que traduzcan la fórmula que él usó durante la campaña: si el neoliberalismo nació en Chile tiene que morir. No hemos escuchado nada en relación a eso el día de hoy. Muchas gracias, Francisco Belaunde, que tenga muy buenas noches. Y es el momento de darle la palabra a Jaime Chincha, que nos hará un adelanto, o vamos a esperarlo hasta las 8 de la noche para ver Nada está dicho. ¿Está listo, Jaime Chincha? Entonces, adelante, Jaime, por favor. Ya estamos listos, Fernando. ¿Cómo estás? En minutos conversamos con José Elise, que ha sido oficial mayor del Congreso, para que nos explique cómo es esto de la carta que envía Aníbal Torres para que el presidente Castillo vaya este martes al Parlamento. Hay datos también que tenemos allí sobre cómo ha caído esta carta en el Congreso de la República. También conversamos con el empresario Samir Villaverde, sindicado por Karelim López como ser parte de esta organización criminal en la que también se encuentra el presidente Castillo. El exministro Martín Benavides también estará con nosotros. Y para terminar también con el programa, Josefina Miró Quesada, coautora del libro Ser Mujer en el Perú, en la Semana de la Mujer. Fernando. Bueno, excelente, libros de gran calidad, de manera que esperamos una entrevista magnífica, Jaime. Muchas gracias por presentarnos tus temas. Quédense, ya lo vemos en la sintonía de RPP, ya viene en unos instantes el programa de Jaime Chincha. Yo les deseo a todos un feliz fin de semana y que nos podamos ver nuevamente a las 8 el próximo lunes para una versión de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches.